En mi vídeo anterior, dedicado a los orígenes y a las características habituales de la literatura de fantasía, os comenté que utilizaríamos 4 películas para hablar de una de esas características. Las películas son Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Rey León y The Amazing Spider-Man. Son películas muy distintas, ¿no? Pero ¿y si os dijera que en el fondo cuentan la misma historia? Hoy os hablo del viaje del héroe. Empezamos. Aunque ya os hablé de lo que eran los mitos y los ritos en el vídeo anterior, creo que no está de más recordarlo para este vídeo. Los mitos fueron las historias que creamos en la antigüedad para dar sentido a nuestro mundo, para intentar comprender lo incomprensible, lo que no sabíamos. Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo se creó el mundo, etc. Los ritos eran actos que realizábamos para conseguir controlar cosas que no podíamos controlar. Por ejemplo, la danza de la lluvia de los indios norteamericanos para hacer llover. Os recuerdo lo que son los mitos y los ritos porque tienen mucho que ver con el viaje del héroe, que es la quinta característica habitual que os hablé, que os comenté de la literatura de fantasía. ¿Y a quién debemos el viaje del héroe o el periplo del héroe? Pues se lo debemos a Joseph Campbell. Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, desarrolló este viaje del héroe. Él era un mitógrafo. Si un geógrafo es una persona que estudia la Tierra, pues un mitógrafo es una persona que estudia los mitos. Y Joseph Campbell, a partir del psicoanálisis y a partir de la antropología, estuvo analizando multitud de mitos y leyendas de distintas culturas. Además, culturas muy lejanas y muy distintas entre sí. Por ejemplo, sagas irlandesas, mitología hindú, mitología griega romana, por supuesto. Y se dio cuenta de que había en sus mitos, en sus historias, había determinadas cosas, patrones que se repetían, ¿no? Cosas que tenían todos en común. Que en parte es normal, porque digamos que los miedos o digamos que las cosas que no controlábamos o las preguntas que nos hacíamos en la antigüedad, imagino que en todas las culturas debían ser las mismas. Pero no deja de ser interesante que en todas las culturas pues más o menos se repitiera un mismo patrón. En algunos casos es común que sea así, es normal. Quiero decir, que la cultura griega y la cultura romana repitan cosas y sean muy parecidas, pues es normal porque una beba de la otra. Pero en otros casos no, porque no ha habido contacto entre las culturas. Entonces, Joseph Campbell desarrolla el viaje del héroe, que es, digamos que un viaje físico, pero particularmente espiritual, que desarrolla la figura del héroe y que él dividió en 17 estadios. 17 estadios divididos en 3 partes, que es como nos gustan a los occidentales, por lo menos las historias, que es el principio, nudo, desenlace, o acto 1, acto 2, acto 3. Desde Aristóteles es así. Pero convendría preguntarse antes ¿qué es un héroe? Yo creo que si os hubiera preguntado antes, hace unos 8 meses, qué es un héroe, pues me habríais dado una definición. Si lo preguntamos ahora, pues a lo mejor me decís que héroes son, por ejemplo, pues los sanitarios que están en primera línea luchando contra el COVID-19, que lo son héroes. Pero también os digo que si, dependiendo de la lectura que hagamos de la historia, porque las historias pueden tener varias lecturas, podríamos decir también que ellos son víctimas por no tener todos los medios que deberían, y porque ellos, según tal y como yo lo veo, ellos no creo que se conciban como héroes. Ellos, en principio, yo imagino que se concebirán más como protagonistas de una película de terror, ¿no? Y en las historias de terror los protagonistas no son héroes, suelen ser víctimas, ¿no? Entonces, un héroe podría ser un sanitario que está luchando ahora mismo contra el COVID-19. Y eso se aproxima mucho a una definición que dio Maya Angelou, que es que una escritora que se llama Maya Angelou, que es que el héroe es todo aquel que lucha por hacer un mundo mejor para todos. La definición que daba Joseph Campbell era que héroe es aquel que se entrega a una causa que es mayor a sí mismo.
Pero yo tengo una particular definición para héroe que la escuché en la radio, no sé a quién, ojalá supiera a quién, pero se la escuché una vez un día en la radio y la noté rápido porque me encantó, que es que un héroe es aquel que hace todo lo que puede. De forma que si uno hace todo lo que puede, está siendo el héroe en su vida. Entonces, vosotros podéis ser héroes en vuestra vida si os lo dais todo. Concebirlo así porque es así. Yo por lo menos lo creo así, ¿no? Bien, este viaje del héroe de Joseph Campbell llegó a las manos de un analista de guiones de Disney que se llamaba Christopher Vogler. Entonces Christopher Vogler lo que hizo fue adaptar este viaje del héroe para las películas de Disney y esos apuntes pues se ve que trascendieron y empezaron a coger las otras productoras y eso, de forma que se utilizan muchísimo en películas de Hollywood, aún hoy en día. Porque funciona. Porque nos gustan que las cosas, somos narrativos y nos gustan que las historias tengan principio, nudo, desenlace, pero además hay cosas que nos gustan particularmente que sean de una forma, ¿no? Y entonces esta fórmula se ve que funciona. Y Christopher Vogler reunió estas enseñanzas, y la tenéis con ejemplos cinematográficos además, en un libro que se llama El viaje del escritor, publicado por Monotropo, y él simplificó las 17 estadios divididos en 3 actos de Joseph Campbell en 12 fases, ¿no? Entonces, estas 12 fases, no voy a pararme a analizar las 12 fases, pero sí voy a analizaros o mostraros cómo se parecen las 4 películas que os he dicho al principio, es decir, Harry Potter y la Piedra Filosofal, La Comunidad del Anillo, del Señor de los Anillos, El Rey León y The Amazing Spider-Man, qué similitud tienen en la que es el primer acto, el planteamiento, que tiene 5 de los pasos de este viaje del héroe. Entonces, empezaremos hablando de quién va a ser nuestro héroe en cada una de estas películas, ¿no? Pues en Harry Potter, obviamente el protagonista es Harry Potter. En La Comunidad del Anillo es Frodo Bolsón. En The Amazing Spider-Man es Peter Parker y en El Rey León es Simba. ¿Qué tienen en común estos cuatro héroes? Pues, o que todavía no son héroes, son futuros héroes. Pues por lo pronto que son jóvenes. Ellos son jóvenes, inexpertos, y luego, que esa es la primera fase, que viven en el mundo ordinario. Mejor o peor, algunos viven bien, otros mal viven. Frodo pues tiene sus 7 comidas al día en la comarca, en un sitio muy apacible, mientras que Harry Potter vive malamente con sus tíos en el hueco de la escalera, pero viven en un mundo normal, ¿no? Entonces ese es el primer paso, el mundo ordinario, ¿no? Entonces llega un momento en que hay una llamada a la aventura, ¿no? Algo pasa que invita a la aventura que se va a contar, ¿no? En el caso de Peter Parker es que le pica la araña y recibe los poderes. En el caso de Simba, si por ejemplo cogemos, hay un momento en ambas películas, en la de animación y en la última, que está con su padre y entonces con Mufasa, y Mufasa le dice, ¿ves donde llega el sol? Todo eso es nuestro reino, algún día será tuyo, ¿no? Le está diciendo que va a ser el rey, que ese es su destino, que esa es su aventura, ¿no? Convertirse en el Rey León. En el caso de Harry Potter, empiezan a llegar cartas a través de lechuzas, primero una, luego otra y cada vez más, ¿no? Para invitarle a ir a Hogwarts, porque él es un mago, y entonces para una invitación para asistir a Hogwarts. Y en El Señor de los Anillos, Frodo recibe como regalo el anillo único de Bilbo Bolsón, que todavía no sabe que es anillo único, pero que Gandalf en un momento dado lo echa a la chimenea y cuando salen las inscripciones al fuego sabe que es el anillo único, que es el anillo más poderoso que hay, ¿no? Entonces hay una invitación a la aventura, es la llamada a la aventura. Pero la tercera fase es un rechazo de esta llamada. No necesariamente un rechazo por parte del héroe, pero hay un impedimento o algo ocurre algo que no quiere el protagonista, no puede o no quiere iniciar la aventura, ¿no? En el caso de Harry Potter, sus tíos no dejan que lleguen las cartas, es decir, las rompen, las queman en la chimenea, incluso se llegan a ir lejos para que cuando empiezan a llegar cartas a mansalva se marchan lejos para que no le lleguen las cartas, para que no pueda ser mago.
En la comunidad del anillo, cuando se entera de la historia, Frodo le tiende el anillo a Gandalf y le dice, no, yo no lo quiero, quédatelo, quédatelo. Y Gandalf le dice, no, 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 no quiero porque eh, lo utilizaría para hacer el bien, pero me acabaría corrompiendo. No, no puedo, tienes que llevarlo tú. Él no quiere esa responsabilidad, ¿no, Bilbo? Frodo, perdón. En el Rey León, por ejemplo, en la película última, cuando van de camino desobedece a su padre y va tentado por Scar, desobedece a su padre y va al cementerio de elefantes con Nala. Y cuando va andando con eso, le está vigilando el consejero, el pájaro consejero, Zazu creo que se llamaba, le dice que algún día serán rey, que algún día se casarán, ¿no? Y entonces él dice que no se van a casar, que Nala es muy amiga, pero que no se van a casar y que él va a ser un rey de otra forma, ¿no? Que como que no va a aceptar la responsabilidad de la tradición tal como están concebidos, va a ser otro tipo de rey. También hay otro rechazo a la llamada cuando después más mayor está con Timón y Pumba y Nala le dice de volver a ayudar y entonces él dice que no, que la Hakuna Matata, que él vive muy bien ahí, que no quiere volver. Y en Amazing Spider-Man, en la película, está comprando y entonces le faltan, no sé si eran unos pocos centavos y el de la tienda no le vende lo que quiere y luego detrás de él va un atracador que cuando atraca no le detiene, podría haberle detenido con sus poderes y eso, pero él no le detiene porque como no le dio lo que quería por unos centavos el de la tienda, pues ¿para qué le voy a ayudar? ¿No? En los cómics Spider-Man cuando tiene los poderes se mete a ganar dinero como de luchador libre y entonces hay un ladrón que se lleva la caja de la lucha libre y él no lo detiene, ¿no? Porque dice, no, eso no es asunto mío, ¿no? Entonces hay un rechazo de la llamada a la aventura, ¿no? Un rechazo de la aventura. En algún momento, porque estos pasos no necesariamente se dan linealmente, pero se suelen dar más o menos todos, hay un encuentro con el mentor, ¿no? ¿Qué es el encuentro con el mentor? Pues, ¿qué es el mentor? El mentor es una figura que va a enseñar o que está enseñando o que ha enseñado a nuestro héroe. ¿Quién es el mentor en Harry Potter? Pues obviamente Dumbledore. ¿Quién es el mentor en la Comunidad del Anillo? Gandalf. En el Rey León, pues por un lado Mufasa, su padre, que es el que le está enseñando a ser rey, y más adelante pues está Rafiki, el mono sabio que lo levanta al principio de las películas, ¿no? Porque mentor puede haber uno, puede haber varios. Pero vamos, siempre hay un encuentro con el mentor. Y en el caso de Spider-Man, de Peter Parker, pues tenemos al tío Ben, que es el que le enseñó lo de todo gran poder tiene una gran responsabilidad, ¿no? Que es la frase que le marca. Y dados estos cuatro pasos, pues está el quinto y último paso de la primera etapa del planteamiento, que es la travesía del primer umbral. ¿Qué es la travesía del primer umbral? Significa que aunque haya rechazado la llamada y eso, de alguna forma se ve empujado, obligado o encuentra la forma de dar ese paso que empieza la aventura. En el caso de Spider-Man, pues el ladrón mata al tío Ben, tanto en los cómics como en la película, ¿no? Entonces eso supone que se decida convertirse en un héroe. En el Rey León, pues Scar engaña a Simba y entonces provoca la estampida. Cuando provoca la estampida, pues su padre le salva, pero acaba muriendo. Y cuando muere el padre, pues Scar le dice que corre, huye lejos, ¿no? Porque digamos que se avergüenza de lo que ha hecho y se culpa de la muerte de su padre, ¿no? Y Scar lo fomenta para conseguir sus objetivos. Y entonces así marcha su marcha de aventura. En el caso de la Comunidad del Anillo, resulta bueno, cuando ya saben que el anillo es el anillo único, pues tienen que marchar de ahí porque además es que los Nazgûl, los guerreros oscuros de Sauron, han capturado a Gollum y Gollum les ha dicho dos palabras que son comarca Bolsón, ¿no? Porque Bilbo Bolsón consiguió el anillo de Gollum. Y entonces tienen que marcharse porque no es seguro estar allí. Pero es que en el caso de Harry Potter es que atraviesa literalmente un umbral. Con Hagrid le encuentra, le da la carta, se lo lleva y en un momento dado pues le da un ticket para entrar por el andén 9 3/4 al andén que le llevará a Hogwarts, ¿no?
Entonces, como podéis ver, de una forma u otra, aunque las historias sean muy distintas, se repite el mismo patrón, ¿no? Y a partir de ahí seguirá una estructura en la que se van a dar determinados pasos que se van a repetir en las historias. En distinto orden a veces y con variantes, variables y eso, pero más o menos igual. Y al final acaba con el héroe convertido en un héroe y cambiado, ¿no? Él acaba regresando, digamos, acaba su viaje o regresa de su viaje transformado, ¿no? No es la misma persona que, que empezó el viaje. Por ejemplo, en la segunda etapa lo primero que se encuentra es una fase que se llama pruebas, aliados y enemigos, ¿no? Es cuando empieza a encontrarse con aliados y enemigos. En el Rey León, pues Timón y Pumba, en Harry Potter Hermione, va encontrando personajes que le van a acompañar, ¿no? En la comunidad de Anillo, pues va Sam con ella y luego Merry Pippin. Es decir, empiezan a pasar las cosas. Se da una serie de circunstancias y también se repiten una serie de personajes. De la misma forma que está el héroe y el mentor, no necesariamente están todos y a veces incluso los personajes se mezclan. Es decir, que el mentor puede ser también otro arquetipo que haya y eso. Pues por ejemplo siempre hay un personaje que se le llama la sombra, que es el archienemigo, ¿no? Voldemort digamos que en Harry Potter, Sauron en El Señor de los Anillos, Scar en el Rey León, en Spider-Man en la película es el lagarto. Luego hay cosas que suele haber una figura femenina fuerte, que por ejemplo en el Rey León está Nala, que Nala las 3 veces que se pelean le derrota a Nala a Simba. En Harry Potter está Hermione. En El Señor de los Anillos tardan en aparecer, pero aparece Arwen, que les salva cuando están llegando a la Tierra de los Elfos. Y, ¿qué me queda? En Spider-Man Gwen Stacy. Gwen Stacy, de hecho, en la película, cuando está peleándose con el lagarto en un momento dado en el instituto, él le ayuda y al final de la película también ella le ayuda a Spider-Man a conseguir la fórmula que, digamos que de curación del lagarto, ¿no? Como podéis ver, se repiten muchas cosas. Suele haber un par de personajes, a veces hay parejas de personajes graciosetes, los gemelos Woolsey, Timón y Pumba, Merry y Pippin, aunque parezcan que son historias muy distintas, y bueno, como historias realmente son distintas, en el fondo no se hablan de lo mismo. ¿Por qué os he dedicado todo un vídeo a hablaros de esto? Pues por varias razones. Una de ellas es porque es una de las características habituales de la fantasía, que no necesariamente la tiene que tener una obra literaria de fantasía, tener este viaje al héroe, pero sí es bastante común que las tengan, porque como muchas otras de las características, como El Señor de los Anillos, el libro lo tenía, pues y muchas obras se emularon en él para desarrollarse, digamos que es bastante habitual que la encontréis. Pero también porque creo que este viaje al héroe es una de las razones por la que nos gusta tanto de adolescentes la fantasía. Porque al final, por un lado los personajes son jóvenes, eso para empezar, y luego vosotros estáis en una edad en la que se están produciendo cambios, ¿no? Estáis a punto de entrar en la edad adulta, estáis a punto o incluso ya podéis estar recibiendo la llamada de la aventura, aunque rechacéis la llamada, ¿no? Que de alguna forma es una metáfora de lo que es hacerse mayor, ¿no? Y como os he dicho, un héroe es aquel que hace todo lo que puede y vosotros tenéis que ser los héroes de vuestra vida, ¿no? Pero también para haceros ver que no todo es tan evidente como parece. Quiero decir que las películas parecen muy distintas, pero en el fondo hablan de lo mismo. Y que la lectura nos ayuda a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente. Yo de esto lo he descubierto a través de la lectura. Yo he llegado al héroe de las 1000 caras a saber todo esto, pues a partir de ir leyendo libros, viendo cosas y eso, pues he llegado a documentarme al respecto, ¿no? Y me hace ver con más profundidad, con otros ojos, las cosas, ¿no? Porque todo tiene varias lecturas, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, como hemos dicho al principio, tú puedes ver a un sanitario como un héroe, pero también como una víctima según cómo interpretes la historia. Pero hay una última razón que me parece también muy, muy interesante y que quiero reseñar, que es que de la misma forma que en el viaje del héroe se repiten estadios, en la vida se repiten muchos estadios. Entonces los adultos
a veces os decimos las cosas, los adultos que os queremos, obviamente os decimos las cosas y puede parecer que son por capricho y pueden ser por circunstancia o por fastidiar o lo que sea, y a veces nos equivocamos y vosotros muchas veces pensáis que no os comprendemos, pero de la misma forma que se repiten en el viaje del héroe una serie de cosas, en la vida hay una serie de cosas que se repiten. Todos vamos a perder a seres queridos, todos vamos a vivir determinadas circunstancias, todos nos vamos a enamorar. A poco que tengas una vida mínimamente plena, pues pasamos por esos estadios, ¿no? Y aunque sean los tiempos diferentes, y aunque las historias nuestras sean diferentes a las vuestras, aunque vosotros estéis viviendo por ejemplo, Harry Potter, nosotros es posible que hayamos vivido pues el Rey León. Y aunque no sea exactamente lo mismo, hay cosas que se repiten y que comprendemos mucho mejor de lo que creéis. De forma que mi sugerencia para terminar hoy es que, aunque parezca que no, a veces los adultos os comprendemos mejor de lo que creéis. Y no está de más que nos escuchéis de cuando en cuando. Nada más. El próximo vídeo os voy a hablar de autores y obras de literatura fantásticas, de fantasía, centrándome principalmente en algunos de los autores clásicos. Espero que hayáis disfrutado, espero que veáis las películas con otro ojo. Lo podéis aplicar a muchas otras películas, ¿eh? Una película que tiene muy, 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 muy evidente lo del viaje del héroe es la original de la Guerra de las Galaxias, pero también la tenéis en Matrix. No necesariamente tienen que ser obras de fantasía o eso, lo podéis a poco que busquéis por internet cuál es la estructura del viaje del héroe, eso, o por lo menos esta primera fase, ya que la tenéis en el vídeo, podéis ver las películas y a ver si de verdad se repite esto que os he contado. Y nada, espero que hayáis disfrutado y nos vemos el martes que viene. Un saludo.